Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Espero que bien. Tercer vídeo y cierre, tercer vídeo y final alrededor de la escuela de Frankfurt en esta serie que estoy llevando a cabo, centrada en las maneras en que el mismo poder ha deslizado hasta la actualidad y ha puesto en su agenda para usarlas diversas concepciones y nociones que hicieron célebre a la escuela de Frankfurt. Voy a centrarme en este tercer vídeo y conclusión en la industria cultural y el concepto de cultura de masas que Frankfurt opuso al concepto de cultura popular. También en los conceptos de aburguesamiento y confort. También en el concepto de personalidad autoritaria, del concepto central en el libro homónimo de Theodor Adorno, y en la noción de hombre unidimensional, también concepto central del libro homónimo, El hombre unidimensional, escrito por Herbert Marcuse. Recuerdo un poco que el título es algo así como la escuela de Frankfurt, actualidad y usos burocrático-políticos neoizquierdistas. Vamos con la primera de las nociones a desglosar: industria cultural y cultura de masas. Destaca la premisa de la democratización, destaca la premisa en Frankfurt, en la escuela de Frankfurt, de la democratización felizmente indisociable a la cultura popular por oposición a la cultura de masas, y el ensalzamiento por parte de esta escuela de la ruptura con los cánones tradicionales estéticos, expresivos y de la representación de la vida social. Esta idea de que lo masivo no es popular, de que lo masivo es enlatado, prefabricado y borreguil, ha configurado la política actual basada en dirigirse, tanto en la política como en el mercado, a cada identidad y a cada neotribu endorreferencial en su lenguaje, y prometerle aquello que es para ellos y solo para ellos, porque solamente ellos pueden entender. Es decir, de esa crítica primordial, ¿no? De esa crítica precedente de Frankfurt a la cultura de masas, que tendría que ver con la industria cultural, y esa confrontación que hacen respecto de la cultura popular, pues ahora el poder ha recuperado esa noción y ese análisis, dando a entender a los diversos colectivos en los que está fragmentada la sociedad, que tiene la piedra filosofal para ellos y solo para ellos, puesto que solo ellos pueden entender el sentido y valor de los discursos que les depara, de las mercancías que produce para ellos, de las leyes privadas que hace para cada uno de ellos, de las ayudas que cada uno recibe, etc. De las zonas urbanas en las que el propio poder municipal pone de moda a unos u otros colectivos, afincándolos en esas regiones de la geografía urbana, y haciendo de ello pues un espectáculo urbanita más, de la diversidad, de la interculturalidad, de tal, ¿no? La estigmatización de la cultura de masas ha sido la piedra angular del quebranto de la sociedad y de su potencial de unidad contrapolítica. O sea, eso ha quebrado
para de paso convertir lo popular en un folclorismo de producción pequeña y de mercadito local, desbancando aquella concepción de lo popular en términos de la expresión genuina del espíritu del pueblo, Volksgeist, a decir de la izquierda hegeliana, y del idealismo filosófico alemán, decimonónico, que tiene el poder de arrancar al pueblo amplio en tormenta y arrojo, o en tormenta y arrebato, parafraseando una de las nociones de las ideas fuerza del movimiento romántico alemán, ¿no? El Sturm und Drang, tempestad y arrebato, tempestad y arrojo, ¿no? Pues eso, pues coge el concepto de lo popular y lo trasviste, es decir, lo hace, de alguna manera lo degrada desde el concepto popular del pueblo como de la mayoría de la sociedad con un poder potencial y con una capacidad y una legitimidad por ser la mayoría aplastante de los seres humanos que componen una sociedad para marcar una agenda política alternativa a la existente, pues lo convierte este concepto en un concepto del pueblo, bueno, en un sentido folkish, ¿no? En un sentido de las cosas, digamos, que pueden hacer, y la inocencia del pueblo y la naividad del pueblo, de una manera, digamos, como si lo pusiera en un museo y dijera, mira, esto para mirarlo y para comprarlo artesanal y tal, muy bien, pero es un artículo de contemplación, ¿no? Porque en el fondo ya no está en la historia actual, sino que es bonito, digamos, mantener ciertas formas populares porque serían genuinas y serían producciones de productos de mejor calidad, artesanales y tal, pero alejándose de la idea fuerza de pueblo como idea no solo cultural, no solo folclórica, sino como idea política. En Against the American Grain, contra el cauce americano, es decir, contra la corriente americana, se llama este libro de Dwight MacDonald, sociólogo no perteneciente, en el sentido de contra la corriente, contra el modo de vida americano, ¿no? Es esta obra, ¿no? Against the American Grain, de Dwight MacDonald, sociólogo no perteneciente a la escuela de Frankfurt, pero que intersecciona con esta escuela en algunas de sus ideas. Y en este libro, Dwight MacDonald había expuesto su célebre crítica de la cultura, las experiencias con la música, los días festivos, el arte, etcétera, ya no son los mismos porque no hay entrega, no hay conciencia de su valor y no hay tiempo para relacionarse apropiadamente con la profundidad del contenido, de manera que el contacto con la obra de arte, dado el solo ritmo de la modernidad o de la contemporaneidad, pues está adulterado. Así pues, las creaciones más complejas son sustituidas por creaciones que dan tiempo a ser experimentadas. En relación a ellas, el tipo de experiencia esperada es de disfrute, de entretenimiento o de inducción a llegar a una conclusión prefabricada. Esta advertencia ha sido hondamente explotada por la misma industria, volcando su oferta informativa, deliberativa y artística hacia formatos compatibles con el ritmo de la vida. Las noticias relámpago, las plataformas de expresión limitada con arreglo a número de caracteres, los debates en YouTube, las plataformas que ofrecen la posibilidad de realizarte artísticamente de manera acelerada y a través de la rapidez de vídeos líricos y coreográficos, los programas informáticos
de diseño y montaje artístico rápido, y ahora la inteligencia artificial que obedece procesando hasta emitir un output artístico o comunicacional a partir de la comunicación oral o escrita de unos inputs elementales por parte del usuario. La idea del aburguesamiento y del confort como realidades del capitalismo avanzado conduce a la Escuela de Frankfurt a la búsqueda de un nuevo sujeto. Esto es clave suministrada por Frankfurt a la izquierda, al punto de haber erigido a la neoizquierda, descreída de los trabajadores como columna vertebral de un cambio social genuino y depositaria de su fe política en unas identidades que falazmente trata y representa como si fueran a priori sociales, pero que en cambio la neoizquierda misma arma en lo simbólico y produce como sujeto ideológico. Importante es la obra de Adorno, La personalidad autoritaria, publicada en 1950. Sin embargo, desde aquel entonces, esto es, desde hace 75 años, el sistema educativo ha venido trabajando por la producción de personalidades ya no autoritarias, sino líquidas, tolerantes con todo hasta el extremo del relativismo y del indiferentismo. La personalidad líquida no pretende ser autoritaria, sino adaptarse a cualquier cosa como gesto ideal de valores y de inteligencia pragmática. La industria cultural y cultura de masas colaboran conjuntamente y hacen desembocar a la sociedad en la sociedad masa. Hablamos del hombre masa con sustrato burgués, en cuya personalidad no hay principio de deseo, sino solo principio de realidad. Obsérvese su vínculo con el concepto de razón instrumental. O sea, todo esto, a decir de Frankfurt, por un lado sigue siendo cierto. Esta sería la crítica. Por un lado sigue siendo cierto que la realidad somete al individuo a sí misma y contando con el peso aplastante de que solo hay una manera realísticamente probable de conseguir cosas. Mas a su vez, el poder ha tomado el discurso woke para deshacer cualquier pulsión social hacia la unificación de identidad y hacia el pensamiento y la acción cohesionados, al instaurar como valor supremo precisamente el principio del deseo, que Frankfurt decía que había que dejar de bloquear. A día de hoy, el nuevo tabú reside en osar contradecir, contravenir o cuestionar la legitimidad a ser lo que uno quiera, aún sin apoyatura alguna en la realidad. Hay clubs de individuos que dicen vivir en Star Wars y ser en realidad una raza alienígena de la trilogía, y frente al imperio del deseo, cualquier reserva hacia el deseo se tiene ya por síntoma de ser una personalidad autoritaria. Negarle a un pueblito el ser una nación, si sus convecinos deciden serlo, si así lo convienen, es hoy un acto de autoritarismo psicológico. Nadie osa cuestionar a quien sea declararse mujer u hombre tras distinta apariencia, cuando asegura que la apariencia distinta se debe a un problema de tener demasiados andrógenos o demasiados estrógenos, según el caso, y los medios y las agendas políticas incluyen en sus agendas como videntes y electores preferenciales a masas de individuos cuyo idealismo y subjetivismo más extremos satisfacer, y si no hay condiciones reales, peor para ellas, por parafrasear aquella máxima dicha por Lenin de si no hay condiciones, peor para ellas. Voy ahora con el concepto marcusiano de Herbert Marcuse de el hombre unidimensional. Este concepto de hombre unidimensional tuvo ecos en Lyotard, quien escribiría Economía libidinal. Tal concepto involucra al individuo bajo las democracias capitalistas, sin id, sin ello, es decir, sin pulsiones soberanas, y sin ego, solamente sería superego. Como no puede suprimir, el id, el ello, lo sublima.
Sublima la libido en un apego hacia el poder y una sumisión propios de una relación sadomasoquista, cayendo en el síndrome de Estocolmo con respecto del poder. Sublima el tánatos, el instinto de muerte y destrucción, en belicismo, en el acoso y la intolerancia hacia el diferente, en ser un purista de la norma social y de la normalidad establecida, etc. Hoy día, al contrario, si hubiéramos de catalogar a los individuos de las sociedades del capitalismo avanzado en términos de unidimensionales, la dimensión a vida no sería ya el superego, sino el id o ello, o sea, el trasfondo pulsional. Pues el neoizquierdista no deja de recitar que lo más importante es cumplir el mandato pasional y pulsional, tratando a su elector, a su militante o a su miembro integrante identitario como un niño al que se agasaja diciéndole lo que éste quiere oír, que no hay más ser que el querer ser y que el sentirse ser. Pero descartando el superego por ser tiránico, tal vez el ego sí tenga cabida en un rostro ya no unidimensional, sino bidimensional actual. El ego manejado por el ello. El ego manejado por el fondo pulsional, y al que se vuelve ilegítimo ponerle cualquier límite en su búsqueda de sí mismo como un sí mismo diferencial, único e irreductible a lo social, precisamente en términos de mayorías, o de lo que Cornelius Castoriadis denominó un imaginario social central. En esto repiten las agendas electorales y de marketing a la masa de individuos lo que estos quieren oír, que habría que escucharse solo a sí mismo, cada uno en su casa, y la burocracia neoizquierdista en casa de todos. Los valores unidimensionales incurrirían en una serie de paradojas. El hombre unidimensional sería tolerante con las minorías y defensor de la mayoría. O sea, sería intolerante, con las minorías y defensor de la mayoría, y ahora es al revés. El hombre unidimensional actual, o sea, es incómodo para el individuo formar parte de una mayoría, del señoro, del hombre blanco hetero, el que no ha despertado a lo woke todavía, etc. Mientras el nuevo tótem democrático consiste en ser partícipe de una u otra minoría. El hombre unidimensional sería, descrito por la escuela de Frankfurt, y en concreto por Herbert Marcuse, pacifista y tolerante hasta lo sumiso, pero al mismo tiempo apoya las guerras imperialistas. Sería racional para llevar a cabo la culminación de una serie de fines racionales propuestos, pero no se replantea nada, no se replantea esos fines desde el ego. Esto a decir de Frankfurt, Esta tesis del hombre unidimensional abre una analogía con la metamorfosis de Franz Kafka, solo que en el presente nos enfrentaríamos a toda una alteración argumentativa que daría para reír si no fuera la cosa para llorar más bien que para reír. O sea, toda una alteración argumentativa y de desenlace protagónico en tal asociación con la obra de Kafka. Es decir, lo explico, si el protagonista de la metamorfosis anteponía en prioridad lo que cualesquier otros pensaran de él y los inconvenientes causados a esos otros, los familiares, el jefe en el trabajo, el vecino, etc., por su metamorfosis, o sea, los inconvenientes causados a estos otros allegados y próximos de su círculo, por su metamorfosis, hoy día un individuo así metamorfoseado en insecto, ¿no?, como en el libro de Kafka, se apresuraría a autoafirmarse identitariamente en ese nuevo ego, mientras políticos neoizquierdistas de la mano con un aluvión de activistas empáticos en redes sociales correrían a agasajarlo, a privilegiarle y a subvencionarle por tal gesto de valiente afirmación insectida. El hombre unidimensional vive en la alienación
vive para, por y cumplir con lo que de él se espera o con lo que él cree que las instituciones sociales esperan de él. Y hoy es al revés, o sea, la unidimensionalidad hecha sujeto no cree legítimo el que otro espere nada de él, a no ser el convenir sumisamente con lo que él espera de sí mismo. El hombre unidimensional, a decir de Marcus, no es un individuo, es una reproducción mecánica de la sociedad. Es una cosa que produce y reproduce su propia cosificación a partir de los protocolos convertidos en superego, única dimensión de su personalidad. Ante este apéndice industrial hecho carne, quien incluso en su tiempo de ocio y en su consumo sigue trabajando para la industria de la cultura, Frankfurt postuló una revolución necesariamente cultural, es decir, una revolución de lo simbólico, evocativo de los valores sociales, que revolucionara los valores mismos y al mismo tiempo materializara prácticas sociales distintas de valores distintos. ¿Pero qué ha pasado? Resulta que la mismísima industria cultural del wokismo identitario se ha dedicado a vehicular este postulado de Frankfurt, llevándolo a las ascuas de la individualidad, ávida y sedienta de sí misma y de su propia potenciación, para agasajar al individuo coronándolo con ínfulas de revolucionar su vida personal. Individuo que irá así en una odisea privada y solo compartida como máximo con individuos de su onda privatizada y a la defensiva, a alcanzar su paroxismo de autorrealización mediante el consumo de alternativas, de estilos y de nuevas subjetividades peleando por empoderarse. Esto es, compitiendo con otras identidades o aliándose con tantas otras y peleando por ponerse al manejo político y usufructuario del dominium público administrativo, con su acervo de partidas presupuestarias, leyes privadas, privilegium, ley privada, privilegio, dictamen al resto de la sociedad de obligaciones para con ellas y condecoraciones simbólicas para devenir modelo normativo de las nuevas generaciones de jóvenes con la consonante fortificación en base a nuevos ministerios y subvenciones. Cobradas estas últimas subvenciones por medio de alienar vía impuestos las plusvalías procedentes de aquella sociedad cuya destrucción tanto moral como cotidiana invoca el wokismo. Bien, y hasta aquí este cierre, esta culminación conclusiva de la serie Actualidad y usos político-burocráticos wokistas y izquierdistas de las nociones inauguradas por Frankfurt. Espero que os haya gustado y que os dé que pensar. Escribid vuestros comentarios, preguntad, aseverar, complementad, criticar en la zona de comentarios, por favor. Todo es bien recibido y estaré encantado de leeros. Dadle al like o al dislike, compartir el vídeo, difundidlo, suscribíos al canal, dadle a la campana para que se ponga en negro y así no solo estaréis suscritos, sino que recibiréis los vídeos que yo vaya produciendo. Y bueno, y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta otro vídeo. Saludos.